Muchas gracias por continuar con nosotros. El Congreso no ha ni siquiera entrado en sesión y ya se habla de la agenda apretada que tendrán los políticos la próxima semana al regresar. Tendrán que llegar a un acuerdo sobre reformas migratorias mientras la mayoría republicana vaticina un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional. Randy Serrano nos amplía. La mayoría republicana en la Cámara Baja ya tienen la mirilla a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional que está a solo días de enfrentar el inicio de lo que podría resultar en un juicio político en el Congreso. Para comenzar el proceso, empezar a hablar de qué pruebas tienen, empezar a entrevistar personas, obtener detalles para ver de qué forma pueden acusarlo y qué cosas él ha hecho. Mayorkas se convertiría en solo el segundo funcionario de un gobierno en enfrentar un juicio político en la historia del país, aunque un voto para su destitución sería poco probable en el Senado de mayoría demócrata. Los republicanos acusan al secretario de negligencia y de no cumplir con su mandato de poner mano dura en la frontera sur, donde solo en diciembre unos 300,000 migrantes cruzaron la frontera de manera ilegal. Mayorkas, por su parte, continúa defendiendo su labor como líder de su agencia y ha insistido durante su mandato que el Congreso no le ha dado los recursos necesarios para poder manejar el creciente flujo de migrantes. Como si fuera poco, el tema migratorio continúa estancando negociaciones en el Congreso, donde algunos republicanos insisten en medidas migratorias de mano dura a cambio de fondos para Israel y Ucrania. Siendo un año electoral, se espera que el tema continúe cobrando relevancia en los próximos meses. La primera audiencia sobre un posible juicio contra Mayorkas está programada para la próxima semana. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. El presidente electo de Guatemala dice que trabajará junto a Honduras en desarrollo y defensa de la democracia. Estas y otras informaciones de nuestros países. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, con quien dijo que trabajará con determinación para defender la democracia. En una visita a Tegucigalpa a 10 días de que asume el poder, hemos manifestado nuestra vocación y determinación para trabajar en el desarrollo, en la profundización y en la defensa de la democracia en nuestro país, aseguró Arévalo tras la reunión de casi 2 horas en la Casa Presidencial. Arévalo, filósofo y sociólogo de 65 años, ha enfrentado una ofensiva de la Fiscalía de su país que, según él, han tratado de evitar que asuma el poder el 14 de enero por su promesa de combatir la corrupción. Arévalo visitó Honduras como parte de una gira de los países centroamericanos y República Dominicana previo a su investidura. En México, un total de 20 migrantes provenientes de 6 países de Sudamérica, África y Asia, quienes permanecían secuestrados en un hotel en el municipio de Santa Ana, en el estado de Sonora, noreste de México, a unos 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, fueron encontrados por agentes del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de Justicia del Estado. La Fiscalía explicó que la mayoría de los indocumentados fueron entregados al Instituto Nacional de Migración, mientras que 6 de las víctimas presentaron denuncias en la agencia del Ministerio Público en Magdalena de Quino, Sonora, alegando haber estado detenidos en el lugar contra su voluntad y haber sido violentados. La Fiscalía no informó sobre algún detenido. En Nicaragua, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 10 opositores y críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega, entre ellos un periodista y un catedrático, de que se encuentran privados de libertad, informó la Unidad de Defensa Jurídica. Los beneficiados son el periodista Víctor Ticay, detenido un Jueves Santo del 2023 tras cubrir una procesión católica en el noreste de Nicaragua y condenado a 8 años de prisión por delitos de propagación de noticias falsas. El filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quesada, muy crítico por el gobierno de Daniel Ortega. Los beneficiados fueron encarcelados en un contexto de persecución y criminalización contra personas opositoras y críticas del gobierno, indicó ese organismo, integrado por abogados nicaragüenses que defienden los denominados presos políticos. Y en Ecuador, ese país construirá 2 cárceles de máxima seguridad en la Amazonía y las costas pacíficas al estilo de la que edificó el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. Son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita.
La primera piedra de estas construcciones se colocará el próximo 11 de enero. Las cárceles se ubicarán en las amazónicas provincia de Pastaza, este, y en el de la costa Santana Elena, sureste. Una de las prisiones más violentas de Ecuador están instaladas en Guayaquil, sureste, un estratégico puerto golpeado por la presencia de bandas criminales que se disputan las rutas para el tráfico de drogas. El peor lugar para poner una cárcel es al lado de donde viven los delincuentes, señaló Novoa. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así están las noticias en nuestros países. Ahora nos toca ir a la pausa, pero al regresar vamos a tenerle a ustedes la información del deporte y también le vamos a tener el pronóstico del tiempo. Quédese. Y continuamos vigilando los impactos del paso de una tormenta que mantiene advertencias por fuertes vientos durante las próximas horas. Les tengo más información al regresar en el pronóstico del tiempo.